Hay cosas que te matan en vida, pero ver tu propia foto en un obituario, eso te arranca el alma de golpe. Hola, mi nombre es Milagros Rentería, tengo 75 años y vivo en San Luis Potosí. Durante años llevé una vida sencilla, sin grandes sobresaltos, hasta que una mañana, con el café en mano y el periódico abierto, mi corazón se detuvo. Ahí estaba mi cara, mi nombre, mi fecha de nacimiento, en la sección de obituarios. Pasaron años desde aquel día, pero aún tiemblo cuando recuerdo el rostro que vi en esa página. Hoy me siento con la fuerza suficiente para contarlo, porque sé que no fui la única que ha sentido el peso de ser borrada de este mundo, estando aún presente. Si tú también has sentido que el mundo te dio la espalda cuando más necesitabas apoyo, déjame un comentario, regálame un like y no olvides suscribirte al canal. Estas historias no son solo mías, también pueden ser tuyas. Lo que parecía una equivocación macabra se convirtió en la revelación más dolorosa de mi vida. Mi propio hijo me había declarado muerta para quedarse con todo lo que me pertenecía. Y así empezó todo. Desperté como cualquier otro día, sin sospechar que el mundo se me vendría encima en cuestión de minutos. Encendí la radio, puse a calentar el agua para el café y me acomodé en la mecedora del porche con el periódico que don Rogelio, el del kiosco de la esquina, me dejaba cada mañana por pura cortesía. Era una costumbre simple, casi ritual. Leer las noticias mientras los rayos del sol acariciaban mi jardín. Siempre empezaba por la sección cultural, luego pasaba a los clasificados y al final a los obituarios, más por costumbre que por interés. Me gustaba ver si alguien conocido se había ido y, de paso, agradecer por seguir aquí. Pero ese día, al abrir la página, mis ojos se toparon con algo que me hizo soltar la taza. La porcelana se hizo trizas contra el suelo, pero ni siquiera escuché el sonido. Toda mi atención estaba clavada en esa foto. Mi foto. Ahí, entre los muertos, estaba yo. Mi nombre completo, mi fecha de nacimiento, incluso una breve frase. Con profundo dolor, despedimos a la señora Milagros Rentería, madre ejemplar y mujer valiente, que en paz descanse. No podía respirar. Me levanté tambaleando, como si alguien me hubiera golpeado en el pecho. Fui al baño, me miré en el espejo. Seguía ahí, viva, confundida, horrorizada. ¿Qué clase de broma cruel era esa? Pensé que podía tratarse de una coincidencia, alguien con mi mismo nombre y cara parecida, pero no. Era una foto mía, una que habíamos tomado en el cumpleaños de mi nieta Camila, 3 años atrás. La reconocí porque llevaba el mismo vestido verde esmeralda que guardaba en el ropero. Nadie más tenía acceso a esa imagen. Nadie, excepto mi familia. Sentí que las piernas no me sostenían. Me dejé caer en la silla de la cocina y respiré hondo. Lo primero que hice fue llamar a mi hija menor, Sofía, pero no contestó. Llamé a mi hijo mayor, Arturo. Tampoco respondió. Insistí una y otra vez, hasta que finalmente, después de 2 horas de desesperación, Sofía me devolvió la llamada. «¿Mamá?», dijo con voz temblorosa. «Sofía, ¿qué es esto? ¿Por qué apareció mi foto en un obituario? ¡Estoy viva!», grité, con el corazón latiendo como un tambor. Hubo un silencio largo al otro lado. Podía oír su respiración, los segundos eternos pasaban. «No debiste ver eso», murmuró. «¿Cómo que no debí? ¿Qué está pasando, Sofía? No puedo hablar». Y colgó. Ahí supe que no era un error. Algo terrible estaba ocurriendo y mi propia familia estaba involucrada. Salí a la calle con el periódico en la mano, buscando a alguien que pudiera darme una explicación. Me topé con doña Mari, la vecina de al lado, que apenas me vio palideció. «Ay, Milagros», dijo llevándose la mano al pecho. Pensé que... «Ay, Dios mío, tú estás viva». «Claro que estoy viva», le dije, mostrándole la página. «¿Usted también lo vio?». Ella asintió, temblando. Me contó que varios vecinos ya habían encendido veladoras, que algunos incluso estaban organizando un rosario. No sabía si reír o llorar.
El pueblo entero pensaba que me había ido, mientras yo estaba ahí, más viva que nunca, y más sola que nunca también. Ese día fui al Ministerio Público con el periódico en mano. Me atendieron como si estuviera loca. Me miraban con incredulidad, como si dudaran de mi identidad. Tuve que presentar mi credencial de elector, mi acta de nacimiento, hasta mis radiografías del hospital. Al final, el oficial me dijo con voz seca: «Señora, aquí no tenemos ningún registro oficial de su defunción. Este obituario fue publicado de forma privada por un particular, no por una institución gubernamental. Pero vamos a investigar». No pude evitar pensar en Arturo. Él siempre había tenido prisa por heredar. Desde que murió mi esposo, su padre, se mostró cada vez más frío, más ambicioso. Me presionaba para que vendiera la casa, para que le diera poder sobre mis cuentas. Nunca cedí, y eso lo enfurecía. Pero, ¿llegar al punto de declararme muerta? Regresé a casa con más preguntas que respuestas. Encendí el televisor para no sentir tanto silencio, pero nada ayudaba. El teléfono no sonaba. Nadie venía. Estaba viva, sí, pero invisible para todos. 2 días después, recibí una visita inesperada. Era Mariana, una jovencita de unos 25 años que vivía 2 calles abajo. Siempre me saludaba con respeto, aunque no hablábamos mucho. Ese día, vino con una expresión seria y una carpeta en la mano. «Señora Milagros, perdón por venir así, pero creo que usted necesita ver esto». Me mostró unos documentos que había encontrado en la basura cerca del lote baldío. Eran copias de mi acta de defunción, falsa. Sellos falsos, firmas imitadas. Pero lo peor fue ver el nombre de Arturo como familiar responsable. Mariana, que trabajaba como asistente en una notaría, sabía distinguir lo real de lo falso. Me explicó que con ese documento podían iniciar trámites para transferir propiedades, cerrar cuentas bancarias y robarle la vida a una persona sin que se enterara. La miré sin poder contener las lágrimas. Sentí una mezcla de miedo, vergüenza y un dolor tan hondo que apenas podía respirar. «¿Por qué me ayuda?», le pregunté. «Porque mi abuela me crió, y si alguien le hiciera esto, yo misma movería cielo y tierra por ella». Ese fue el primer rayo de esperanza en medio de aquella tormenta. Su gesto me recordó que aún había bondad en el mundo, aunque viniera de los lugares más inesperados. Pasé esa noche en vela, leyendo una y otra vez el obituario, las copias, los mensajes de texto de mi hijo, que ahora me parecían fríos, calculados. Algo dentro de mí cambió. Ya no sentía solo tristeza, ahora sentía coraje. Un fuego que me quemaba el pecho. No iba a dejar que me enterraran en vida. No iba a permitir que me borraran como si nunca hubiera existido. Y así empezó mi lucha por demostrar que seguía aquí, viva, presente, y con más fuerza de la que ellos imaginaron. Antes de que todo esto ocurriera, mi vida era tranquila, aunque modesta. La casa en la que aún vivo, esa que ahora quieren arrebatarme, la construimos con mucho esfuerzo, mi esposo Ernesto y yo, durante décadas de trabajo honrado. Él era mecánico, hombre de manos fuertes y alma silenciosa, de esos que no hablan mucho, pero que lo dicen todo con una mirada o con un gesto. Nos enamoramos jóvenes, y aunque tuvimos nuestras dificultades, fuimos una pareja sólida, unida por el respeto y la complicidad. Tuvimos 2 hijos, Arturo, el mayor, y Sofía, la pequeña. Arturo nació fuerte, con carácter dominante desde niño. Le gustaba organizar los juegos, imponer reglas, tomar decisiones por los demás. A veces me preocupaba esa necesidad suya de tener siempre el control, pero Ernesto decía que era cosa de muchachos, que con los años se le pasaría. Nunca se le pasó. Sofía, en cambio, era una niña dulce, tranquila, observadora. Siempre andaba detrás de mí, ayudándome a preparar el almuerzo, tejiendo conmigo, escuchando sin interrumpir. Desde pequeña tuvo un corazón grande, sensible, y una mirada que parecía entender más de lo que decía. Nuestra vida giraba en torno a la familia.
Cada domingo hacíamos comida especial: mole poblano, arroz rojo, tortillas recién hechas. Ernesto compraba una cerveza fría, los niños se sentaban en la mesa grande y contaban lo que habían vivido durante la semana. Arturo hablaba fuerte, lleno de entusiasmo, y Sofía reía de todo, incluso de lo que no entendía. Eran momentos simples pero llenos de amor. Yo solía mirar a los tres desde la cabecera de la mesa y pensar: si esto no es felicidad, no sé qué lo será. Pero todo comenzó a cambiar cuando Ernesto enfermó. Primero fueron las toses persistentes, luego el cansancio, la pérdida de peso. El diagnóstico fue cáncer de pulmón, avanzado. Nuestro mundo se tambaleó. Durante casi 2 años lo cuidé con mis propias manos. Le preparaba caldos suaves, lo ayudaba a levantarse, lo bañaba con esponja cuando ya no podía ir al baño. Le hablaba al oído por las noches, contándole los recuerdos más bonitos que teníamos, para que no se fuera con miedo. Sofía venía cada fin de semana a ayudarme. Traía medicinas, hacía las compras, me abrazaba cuando yo no podía más. Arturo, en cambio, Arturo apenas aparecía. Llamaba de vez en cuando con tono apresurado. Decía que el trabajo no le permitía venir, que la ciudad estaba muy lejos, que sus hijos estaban enfermos. Siempre había un pero. La última vez que Ernesto abrió los ojos fue para pedirme 2 cosas: que no lo dejara morir en un hospital y que protegiera esta casa. «Aquí está nuestra historia, Milagros», me dijo con voz débil. «No dejes que nadie la borre». Murió en la cama donde tantas veces dormimos juntos. Murió en paz, o eso pensé, porque no imaginaba lo que vendría después. Después del velorio, Arturo llegó, tarde, apurado, con traje caro, hablando por teléfono, como si se tratara de un compromiso laboral y no del entierro de su propio padre. Me abrazó sin mirarme a los ojos, y en lugar de llorar, me preguntó con tono frío: «¿Y ya viste qué vas a hacer con la casa?». No pude responderle. Aún tenía los ojos hinchados por el llanto, el corazón partido, pero desde ese momento supe que algo se había roto entre nosotros. Pasaron los años. Sofía siguió siendo mi consuelo, aunque con el tiempo se fue alejando también. Se casó, tuvo hijos, y aunque me visitaba, ya no era tan frecuente. Arturo solo llamaba en cumpleaños o navidades, siempre con prisas. A veces me daba la impresión de que hablaba conmigo por compromiso, no por cariño. Un día me pidió que le firmara un poder para poder hacer algunos trámites, por si acaso. Decía que era por mi bien, por si algún día yo ya no podía manejar mis cosas. Me negué. Agradecí su preocupación, pero le dije que yo estaba bien, que aún podía valerme por mí misma. No le gustó. Lo noté en su rostro, en su forma de cerrar la mandíbula. Me miró como si fuera una carga. Después de esa conversación, pasó más de 1 año sin llamarme. Silencio absoluto. Durante ese tiempo, aprendí a vivir sola. Me acostumbré a los sonidos de la casa, al ritmo lento de mis días. Me levantaba temprano, barría el patio, hablaba con las vecinas, regaba mis plantas. Tenía una rutina sencilla, pero me sentía en paz. A veces extrañaba con fuerza los días de antes, cuando los niños corrían por el pasillo, cuando Ernesto llegaba oliendo a aceite de motor, cuando las risas llenaban cada rincón. Pero aprendí a sostenerme con los recuerdos. Aún así, algo dentro de mí presentía que Arturo no se había rendido. Me había dejado en paz, sí, pero su ambición no se había apagado. Lo sentía en la forma en que me miraba la última vez que vino, como si ya no me viera a mí, sino a la propiedad que algún día heredaría. Como si yo fuera un estorbo entre él y lo que creía que le correspondía. Nunca imaginé que sería capaz de tanto. Nunca imaginé que mi propio hijo firmaría mi sentencia de muerte, simbólica, cruel, definitiva. Pero entonces, esa mañana de agosto, abrí el periódico y vi lo que vi. Y supe que mi instinto no se había equivocado. Después de que Mariana me mostró las copias del acta de defunción falsa, algo dentro de mí se quebró. Era como si una parte de mi alma se hubiera desprendido, flotando en el aire sin rumbo. Me costaba entenderlo. ¿Cómo había llegado Arturo tan lejos?
¿En qué momento dejó de ser mi hijo para convertirse en alguien capaz de borrarme del mundo con tinta y mentiras? Pasé días sin comer bien, apenas dormía. Revisaba una y otra vez los papeles, buscando algún indicio de que todo era una pesadilla, un error, una broma enferma. Pero no. Cada vez que miraba esa firma falsa, ese sello torcido, me enfrentaba con la verdad más dolorosa. Arturo había fingido mi muerte. No sabía qué hacer. Me daba miedo denunciarlo, miedo de que no me creyeran, miedo de provocar un escándalo que me dejara aún más sola. Pero también tenía miedo de quedarme callada y que él terminara de despojarme de todo. Fui al banco donde tenía mis ahorros. Quería asegurarme de que mis cuentas seguían intactas. Pero ahí fue donde recibí el primer golpe duro, ese que no se olvida jamás. «Lo sentimos mucho, señora», dijo la joven del mostrador con voz educada. «Pero esta cuenta fue cerrada hace 2 semanas, por solicitud del beneficiario autorizado». «¿Cómo?», pregunté sin entender. «Tenemos registro de un poder notarial firmado por usted, donde delega la administración de sus fondos al señor Arturo Ramírez». Me quedé muda. Mis piernas temblaban. Pedí ver ese documento, y cuando lo pusieron frente a mí, casi vomito del coraje. Esa no era mi firma, ni siquiera se parecía, pero estaba ahí, impresa en una hoja oficial, validada por un notario, que luego supe había sido sobornado. Mi hijo no solo había publicado un obituario falso, también había vaciado mi cuenta bancaria, usando documentos forjados, con ayuda de alguien que validó todo como si fuera legal. Salí del banco mareada, con la garganta seca, las manos frías. Me senté en la banqueta de enfrente, viendo a la gente pasar como si yo fuera una sombra. Un niño comía un helado, una pareja discutía en voz baja, un señor mayor barría su local. Y yo ahí, pensando cómo, en cuestión de días, me habían robado hasta la dignidad. Cuando llegué a casa, vi mi reflejo en el espejo del pasillo. Me observé como si fuera una desconocida. ¿Esta soy yo? ¿Así se ve una mujer traicionada por su propio hijo? Encendí la radio, intentando distraerme. Pero las canciones me herían. Todo hablaba de amor, de familia, de esperanza. Y yo solo sentía vacío. Esa noche, Sofía me llamó. Su voz sonaba diferente, fría, distante. «Mamá, no deberías estar armando tanto escándalo», me dijo, sin siquiera preguntar cómo estaba. «¿Escándalo? Sofía, tu hermano me está matando en vida. Falsificó documentos, vació mis cuentas, ¿y tú me hablas de escándalo? Es que no entiendes. Arturo solo quería protegerte. Tú ya no estás para manejar tus cosas sola. Yo estoy perfectamente bien. ¿Protegerme de qué? ¿De mi propia vida? ¿De mis decisiones? Él me dijo que ibas perdiendo la memoria, que empezabas a confundir fechas, nombres. Eso es mentira. Yo no lo sé, mamá. Yo no estoy ahí todos los días. Quizás sí necesitas ayuda y no lo quieres admitir». Ahí lo supe. Ella también había sido convencida. Arturo había sembrado la duda, la sospecha. Había preparado el terreno para que, cuando todo estallara, nadie me creyera. Me estaban pintando como una anciana desorientada, incapaz, senil. Colgué sin decir adiós. Me encerré en mi cuarto y lloré como no lo hacía desde que murió Ernesto. Lloré por mi ingenuidad, por haber criado a alguien que me veía como un obstáculo. Lloré por Sofía, por su silencio, por su complicidad pasiva. Y lloré por mí, por la mujer que se estaba quedando sola en medio de una tormenta que nunca imaginó enfrentar. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Empecé a notar actitudes extrañas entre los vecinos. Algunos me evitaban, otros me miraban con lástima. Una señora del mercado me preguntó si ya tenía el diagnóstico. Le dije que no entendía. Y ella, con esa sonrisa falsa, me respondió: «Ay, Milagros, no te preocupes, todos envejecemos. Hay tratamientos buenos ahora para la mente». Ahí entendí. Arturo había empezado una campaña para hacerme parecer senil ante el pueblo entero. Me querían borrar no solo del papel, sino también de la realidad. Y lo más duro de todo fue darme cuenta de que mis recuerdos,
mi historia, mi voz, ya no tenían valor para quienes más debía importarles. Yo, que había dado mi vida entera a esos hijos, que me desvelé cuando tenían fiebre, que cosí uniformes, que vendí pasteles para pagar sus libros, ahora era un estorbo, una vieja loca que ya no servía. Esa fue mi primera gran decepción, descubrir que no importaba cuánto amor dieras. Hay quienes nunca aprenden a devolverlo. Durante las semanas que siguieron, viví atrapada en una tormenta emocional que no sabía cómo detener. Era como estar sumergida en un río helado, incapaz de salir a la superficie. Quería pensar que todo tenía una explicación, que Arturo no había actuado con maldad, que Sofía simplemente estaba confundida. Pero cada día que pasaba, la realidad se encargaba de desgarrar esas esperanzas con manos crueles. Por las noches hablaba sola. Me sentaba frente al retrato de Ernesto, ese que cuelga sobre la chimenea, y le preguntaba qué hacer. ¿Fue culpa mía?, le decía en voz baja. ¿En qué fallamos, viejo? ¿Qué sembramos que ahora recogemos esto? A veces pensaba que todo era un malentendido, que quizás Arturo se había dejado llevar por un mal consejo, por el miedo, por la ambición momentánea, que tal vez no era consciente del daño que me estaba haciendo. Pero después recordaba su frialdad en el entierro de Ernesto, su silencio cuando le negué el poder notarial, su voz ausente en cada cumpleaños, y esa esperanza se me moría en las manos. Intenté justificarlo muchas veces. Pensaba, es su forma de querer, no sabe expresarse, está estresado, tiene hijos, responsabilidades. Me obligaba a ver lo que no existía, con tal de no enfrentar lo obvio. Mi propio hijo me había traicionado. Pero la verdad duele más cuando uno se la repite en voz alta. Y yo aún no estaba lista para hacerlo. Mariana, la joven que me había ayudado desde el principio, venía a visitarme cada 2 o 3 días. Me traía pan dulce, a veces café, y siempre una palabra de aliento. «Tienes que denunciar, señora Milagros. Esto no puede quedar así», me insistía. Y yo le respondía lo mismo. «Todavía no. Quiero estar segura. Quiero entender por qué». Como si entender pudiera suavizar el golpe. Como si encontrar una razón pudiera sanar la herida. Un día, al revisar el buzón, encontré una notificación del registro público de la propiedad. Alguien había iniciado el trámite para cambiar la titularidad de mi casa. El documento estaba a nombre de Los Herederos de Milagros Rentería, firmado por Arturo. Ahí fue cuando me derrumbé. Me encerré en mi cuarto, apagué el teléfono, y no quise saber del mundo durante 2 días enteros. Ni siquiera Mariana pudo convencerme de abrir la puerta. Me pasaba las horas sentada en la cama, con la notificación en una mano y el rosario en la otra. Rezaba sin fe, lloraba sin lágrimas. Era como si algo dentro de mí se hubiera apagado. Pensaba en irme, en abandonar la casa, en dejarles todo y desaparecer. Irme a vivir a un asilo, a un pueblito donde nadie me conociera. Cambiar mi nombre, fingir que no existía. Total, ya me habían matado en los papeles. ¿Qué más daba? Pero luego escuchaba la voz de Ernesto en mi memoria, su última petición. «Protege esta casa». Y esa frase me ardía en el pecho como un fuego lento. Un día, mientras barría el patio con movimientos automáticos, sin pensar, una vecina se acercó. Era doña Lucha, una señora mayor que conocía desde hacía más de 30 años. Me miró con pena y me dijo: «Hija, dicen muchas cosas, que estás mal de la cabeza, que ya no puedes vivir sola. Pero yo te veo bien, y te creo». Sentí un nudo en la garganta. Nadie me había dicho algo tan simple y tan necesario en mucho tiempo. «Gracias, Lucha», le dije, apenas conteniendo el llanto. «Gracias por no tratarme como un fantasma». Esa tarde me senté en la sala, miré la casa con otros ojos. Cada rincón estaba lleno de historia. Las grietas en la pared las hicimos cuando Ernesto quiso colgar aquel cuadro torcido. Las baldosas del pasillo las pusimos los 4, un verano que Arturo y Sofía pintaban sus nombres en la mezcla. Cada silla, cada maceta, cada foto. Era parte de mí. ¿Cómo iba a rendirme así?
Pero incluso con esa claridad momentánea, seguía luchando por dentro. Había noches en que me convencía de que debía actuar, que debía llevar todo ante un juez, demostrar mi cordura, recuperar mis derechos. Pero luego, al día siguiente, despertaba con miedo. Miedo a no ser escuchada, a ser humillada, a terminar encerrada en un lugar donde nadie creyera mi verdad. Era una batalla constante entre el coraje y la tristeza, entre la rabia y el amor, porque a pesar de todo, Arturo seguía siendo mi hijo. Y eso era lo que más dolía. No era un desconocido, no era un ladrón cualquiera. Era el niño que yo había cargado en mis brazos, al que le canté canciones para dormir, al que defendí en la escuela cuando lo acusaron de romper un vidrio. ¿En qué momento se convirtió en mi enemigo? La negación es una trampa dulce. Te hace pensar que si ignoras el problema, desaparecerá, que si te callas, todo volverá a la normalidad. Pero eso nunca ocurre. Al contrario, lo que no se enfrenta, crece. Y lo que crece, te consume. Esa fue mi lucha más dura. No contra Arturo, ni contra las mentiras, ni siquiera contra la ley. Fue contra mí misma. Contra la idea de que una madre debe perdonar todo, de que el amor materno es incondicional, de que callar es proteger. No, callar era morir. Y yo aún no estaba lista para que me enterraran. La primera gran consecuencia no fue perder mis ahorros, ni siquiera la casa que Arturo intentaba arrebatarme. Fue perder a mis hijos, vivos, presentes, pero ausentes de alma. El día que entendí que ya no contaba con ellos, que sus voces se convirtieron en cuchillos, fue el día que más sola me sentí en mi vida entera. Después de la llamada de Sofía, no supe más de ella por semanas. No vino a verme, no volvió a llamar. Intenté comunicarme con ella una vez más, pero el tono seco de su esposo me cortó el corazón. Sofía no puede hablar contigo ahora, señora Milagros. Está muy alterada por todo lo que estás diciendo, me dijo, sin un gramo de compasión. Señora Milagros. Así me dijo, como si no fuera la mujer que les preparaba chocolate caliente cuando llovía, la que se quedó despierta hasta las 3 de la mañana cuando Sofía tuvo fiebre de niña. Como si no fuera su suegra, su familia, como si ya no existiera para ellos. Me volví invisible. No por estar muerta, sino porque era más conveniente que lo estuviera. Los vecinos empezaron a distanciarse también. Algunos lo hacían con vergüenza, otros con morbo. Doña Mari, que me traía pan de dulce cada viernes, dejó de pasar. Don Rogelio, el del kiosco, me evitaba la mirada cuando iba por el periódico. Un día escuché a 2 señoras hablando frente al puesto de flores. Dicen que la señora Milagros está perdiendo la cabeza, que anda diciendo que su hijo la mató. Pobrecita. Ojalá sus hijos la metan en una casa donde la cuiden. Tragué saliva. No dije nada. Me di media vuelta y regresé a casa con el alma hecha trizas. Cada día que pasaba, me sentía más enterrada. No necesitaba ataúd ni lápida. Me estaban sepultando con miradas, con rumores, con silencios. Empecé a hablar menos, a comer menos. Pasaba horas sentada en la mecedora, viendo cómo las sombras recorrían las paredes. Ya no escuchaba música, ya no cocinaba con gusto. La casa se volvió un eco de lo que fue. A veces me sorprendía hablando sola, a veces deseaba no despertar. Un día fui al mercado. Quería comprar unas tortillas recién hechas, un poco de chile seco. La señora del puesto de verduras, que me conocía desde hacía 20 años, me miró con lástima y dijo, ¿y no deberías estar en casa? Dicen que ya no puedes andar sola. No respondí. Solo tomé lo que necesitaba y pagué en silencio. Sentí que me observaban, como si fuera una aparición, una sombra que camina. La humillación se volvió parte de mis días. Recibí una carta del ayuntamiento. Se me notificaba que, según los registros, mi propiedad estaba en disputa legal por fallecimiento del titular. Fui a la oficina, presenté mis documentos, mostré mi credencial, hablé con voz firme. Me miraron como si estuvieran frente a un fantasma.
Necesitamos una evaluación médica para confirmar su capacidad legal, me dijeron. ¿Mi capacidad legal? Estoy hablando con usted. Estoy viva. Estoy aquí. Entiéndalo, señora. No es personal. Son protocolos. Esa palabra me dio náuseas. Protocolos. Protocolos que permitían que un hombre robara la vida de su madre con un par de papeles falsos. Protocolos que callaban cuando una mujer gritaba por justicia. Volví a casa ese día bajo la lluvia. Me empapé por completo. Nadie me ofreció un paraguas. Nadie me detuvo para preguntar si estaba bien. Caminé lento, como arrastrando un cadáver invisible, el mío. Y aún así, no podía dejar de amar a Arturo. Aunque me estuviera destruyendo, yo lo recordaba de niño. Recordaba su risa sin dientes, sus manos sucias de lodo, sus cartas del Día de las Madres escritas con faltas de ortografía, pero llenas de ternura. Y ese amor me dolía más que todo lo demás. Porque uno espera la traición de un extraño, pero nunca de la sangre que una misma parió. Una noche decidí escribir una carta. No sabía a quién la dirigiría. Tal vez a Dios, tal vez al viento, pero necesitaba vaciar el alma. Hoy entendí que la muerte no siempre viene con un cuerpo frío ni con un acta oficial. A veces, la muerte llega cuando te borran, cuando ya no te escuchan, cuando tu voz se vuelve ruido, cuando el amor que diste es convertido en excusa para destruirte. Pero aquí sigo, respirando, caminando, luchando, aunque sea sola. Guardé esa carta en el cajón del buró. Era mi forma de seguir existiendo. Y en medio de tanta oscuridad, la soledad se volvió mi única compañía. Aprendí a hablar con las paredes, con las fotos, con el silencio. Aprendí que a veces el eco de tu propia voz es lo único que tienes. Pero también aprendí que esa voz, si la escuchas con fuerza, puede convertirse en tu mayor arma. Cuando uno vive tanto tiempo sumido en la oscuridad, cualquier chispa, por más tenue que sea, parece un milagro. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Un pequeño milagro, disfrazado de juventud, de fuerza ajena, de una voz firme que me recordó que aún tenía derecho a existir. Fue Mariana, esa muchacha que sin deberme nada decidió ayudarme desde el primer momento. Volvió una tarde con una carpeta más gruesa que las anteriores. Traía papeles, nombres, fechas, copias, fotografías, pruebas. Estuve investigando, señora Milagros. Encontré cosas que pueden ayudarla, me dijo, con los ojos brillando de determinación. Se sentó conmigo en la mesa de la cocina y empezó a mostrarme todo. Documentos firmados por Arturo, solicitudes de traslado de propiedad, registros bancarios con movimientos sospechosos, incluso una copia del acta de defunción falsa que él presentó ante una notaría. Pero lo más importante fue lo último que sacó de su mochila, una grabación. ¿Qué es eso?, pregunté confundida. Una conversación que grabé por accidente. Arturo estaba hablando por teléfono afuera del banco. No me vio. Lo reconocí por las fotos que me mostró. Escuche. Puso su celular sobre la mesa y dejó que la voz de mi hijo llenara la cocina. Ella ya no entiende nada. Está confundida todo el tiempo. Para lo que le queda, mejor lo resolvemos de una vez. Ya le dije a Sofía que no se meta. Mi corazón se detuvo por unos segundos. Era su voz, clara, fría, planeando mi entierro en vida. Con esto podemos iniciar una demanda, dijo Mariana. Tengo contactos en la Defensoría de las Personas Mayores. Puedo llevarla. Ellos le asignarán un abogado sin costo. Me quedé en silencio, con los ojos clavados en la carpeta. Las manos me temblaban. Parte de mí quería cerrar todo y fingir que no había escuchado nada, pero otra parte, la más adolorida, la más rota, empezó a latir con fuerza. ¿Y tú? ¿Por qué haces esto?, le pregunté. Podrías estar en tu casa, viendo la tele, saliendo con tus amigos. ¿Por qué estás aquí, con una vieja que ni conoces? Mariana sonrió, pero no era una sonrisa de lástima. Era de empatía, porque mi abuela fue todo para mí, y murió pensando que no valía nada, porque sus hijos la ignoraban. Nunca tuve el valor de defenderla. Ahora quiero hacerlo por usted.
Sus palabras me abrazaron como no lo había hecho nadie en meses. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente. No porque los problemas se hubieran resuelto, sino porque ya no me sentía sola. A la mañana siguiente me puse mi vestido más bonito, ese de flores azules que siempre usaba para ir a misa. Me peiné, me puse un poco de rubor y salí al porche a esperar a Mariana. Cuando llegó, con su moto y su casco de colores, le dije: «Vamos, estoy lista». Fuimos a la defensoría. Me atendió una abogada joven, muy seria, pero amable. Escuchó mi historia sin interrumpirme. Vio los documentos, la grabación. Me pidió mis identificaciones, mis certificados médicos. Tomó nota de todo y me dijo: «Vamos a iniciar un proceso legal, pero también vamos a proteger su salud y sus derechos. A partir de ahora, usted no está sola, señora Milagros». Sentí que respiraba diferente, que el aire volvía a entrar en mis pulmones sin ese peso que me había aplastado por tanto tiempo. Los días siguientes fueron un torbellino: exámenes médicos, declaraciones, visitas a la fiscalía. Todo me daba miedo, pero Mariana siempre estaba ahí, tomándome de la mano, dándome palabras de aliento. Una tarde, mientras tomábamos café en la cocina, le pregunté: «¿Tú crees que es posible perdonar algo así?». Ella se quedó pensando un momento, y luego me dijo: «Creo que hay cosas que no se perdonan por los otros. Se perdonan por una misma, para poder seguir, para no quedarse atrapada». Sus palabras se me clavaron en el alma. No porque me sintiera lista para perdonar, sino porque entendí que quizás algún día podría intentarlo. Poco a poco, algo dentro de mí empezó a despertar. Ya no era solo coraje, era dignidad. Era la certeza de que mi historia merecía justicia, que mi voz merecía ser escuchada. Empecé a escribir todo en un cuaderno: lo que recordaba, lo que sentía, lo que me habían hecho. Cada palabra era como una piedra retirada del pecho, y con cada página me sentía más viva. El obituario que Arturo había publicado dejó de ser una lápida, se convirtió en una prueba, en el punto de partida de una lucha que ahora tenía sentido. Ya no era una anciana derrotada, era una mujer que estaba dispuesta a levantarse, aunque le temblaran las rodillas. Ese fue mi nuevo despertar. El día del enfrentamiento llegó sin que yo lo buscara, o tal vez sí, porque en el fondo llevaba semanas preparándome para él. La abogada de la defensoría me llamó para avisarme que Arturo había sido citado a declarar por las acusaciones en su contra. Tenía que presentarme también, como parte denunciante. «¿Quiere verlo en persona?», me preguntó Mariana, con esa mezcla de cuidado y firmeza que le salía natural. «Sí», respondí sin dudar. «Esta vez no voy a esconderme». Llegamos a la fiscalía temprano. Me vestí con un traje sastre gris que hacía años no usaba. Me puse un pañuelo blanco al cuello y caminé con la espalda recta, aunque por dentro temblaba. No iba a darle el gusto de verme frágil. En la sala de espera lo vi. Arturo estaba sentado, mirando su celular como si nada. Llevaba una camisa cara, reloj nuevo, zapatos lustrados. Cuando levantó la vista y me vio, su expresión no cambió, ni sorpresa ni vergüenza. Solo un gesto frío, como si estuviera viendo a una vecina lejana. «Mamá», dijo, apenas moviendo los labios. «No me llames así», le respondí, clavando mis ojos en los suyos. «Las madres se respetan». No dijo nada. La secretaria nos pidió que pasáramos a la sala de mediación. Nos sentamos frente a frente, con la abogada a mi lado y un funcionario tomando nota. «Señor Arturo Ramírez, su madre lo acusa de falsificación de documentos, fraude, usurpación de identidad y tentativa de despojo de propiedad. ¿Quiere dar su versión?», preguntó el funcionario. Arturo sonrió, una sonrisa que me heló la sangre. «Mi mamá está confundida», dijo con voz suave. «No sabe lo que dice. Tengo médicos que pueden certificar que su memoria ya no es la misma. Todo lo que hice fue por su seguridad». «¿Seguridad?», interrumpí sintiendo que la voz me salía más firme de lo que esperaba. «¿Llamas seguridad a robar mis ahorros, a declararme muerta, a inventar que estoy loca?».
Yo... empezó, pero lo corté. No, Arturo, esta vez me vas a escuchar. Le conté, ahí mismo, frente a todos, lo que había sentido al ver mi foto en el obituario. Le hablé del banco, de la humillación, de la soledad, de los vecinos que me daban la espalda. Le dije que, aunque él creyera que podía borrarme, yo estaba viva, más viva que nunca. Te di la vida, le dije, con lágrimas que no quise contener. Y tú intentaste quitármela sin tocarme. No sé si lo hiciste por dinero, por ambición o por odio, pero lo hiciste. Y hoy vas a responder por eso. La abogada presentó las pruebas, las copias del acta falsa, los movimientos bancarios, la grabación donde él hablaba con frialdad de resolver todo de una vez. El funcionario las revisó en silencio, mientras Arturo miraba al suelo. «Esto es serio, señor Ramírez», dijo finalmente el funcionario. «La investigación continuará y puede derivar en un proceso penal». Arturo intentó acercarse a mí al salir. «Mamá, escúchame». «No, escúchate tú. Porque algún día, cuando mi voz ya no esté, estas palabras van a seguir persiguiéndote. No se trata solo de lo que hiciste, sino de en quién te has convertido. Y eso es lo que más me duele». Salí de la fiscalía con el corazón latiendo como un tambor. Mariana me tomó del brazo. «¿Está bien?», me preguntó. «Sí», respondí respirando hondo. Por primera vez en mucho tiempo, sí. Esa fue mi acción decisiva. No se trataba solo de denunciar, sino de recuperar mi lugar en mi propia historia. Ese día entendí que enfrentar no siempre significa ganar, pero siempre significa dejar de huir. Pasaron varias semanas después del enfrentamiento en la fiscalía. Yo pensaba que lo peor ya había ocurrido, que Arturo simplemente se defendería con mentiras y el caso seguiría su curso. Pero lo que vino después me dejó sin aliento. Una mañana, la abogada me llamó para decirme que debía presentarme en la oficina de la Defensoría. Cuando llegué, estaba Mariana, la abogada, y un hombre que no conocía, vestido con traje oscuro. Tenía una carpeta en la mano. «Señora Milagros, esto va a ser difícil de escuchar», me advirtió la abogada. «Pero creemos que es mejor que sepa todo». El hombre abrió la carpeta y me mostró una serie de documentos. Reconocí el logotipo de un seguro de vida. Era mío, pero yo nunca había contratado ningún seguro de esa empresa. «Hace 2 años», explicó él, «alguien contrató esta póliza a su nombre, con un beneficiario principal, Arturo Ramírez. El pago de la prima se hacía desde su propia cuenta bancaria». «¿2 años?», pregunté, sintiendo que la sangre se me iba del rostro. «Sí. Y lo más grave es que, apenas una semana antes de que se publicara su obituario, el beneficiario solicitó el pago por fallecimiento. Me quedé muda. No solo quería mi casa, no solo vació mis ahorros. También se estaba preparando para cobrar por mi muerte, aunque fuera inventada». La abogada me miró a los ojos. «Esto cambia todo, señora Milagros. Ahora ya no es solo un intento de fraude patrimonial. Estamos hablando de un fraude mayor, con agravantes». Yo sentía un peso en el pecho, pero no era solo rabia. Era una tristeza profunda, de esas que no se curan con el tiempo. La confirmación de que mi hijo no solo me había borrado, había planeado beneficiarse de mi desaparición. «Y hay más», continuó el hombre del traje. «Encontramos registros de llamadas entre Arturo y una persona vinculada a la notaría que validó los documentos falsos. Esto prueba que hubo complicidad». No supe qué decir. Miré a Mariana, que apretaba mis manos con fuerza, como si temiera que me derrumbara ahí mismo. «Vamos a usar todo esto en el proceso», dijo la abogada. «Es muy probable que se dicte una medida cautelar para impedir que él se acerque a usted o disponga de sus bienes». Y así fue. Días después, me notificaron que Arturo tenía prohibido acercarse a menos de 200 metros de mí y que sus cuentas bancarias habían sido congeladas mientras durara la investigación. Pero lo más inesperado no fue la orden del juez. Fue una visita. Una tarde, tocaron la puerta. Al abrir, me encontré con Sofía. Llevaba semanas sin verla.
Tenía los ojos rojos, como de haber llorado mucho. «Mamá», dijo, con la voz quebrada, «perdóname». Yo no respondí. La dejé entrar. Se sentó en la sala, como si no supiera por dónde empezar. Arturo me contó tantas cosas. Me convenció de que estabas mal, de que ya no eras tú. Yo le creí, mamá. Y cuando vi el obituario pensé que era lo mejor. La miré, sintiendo que mi corazón estaba dividido entre abrazarla y empujarla fuera de la casa. ¿Y ahora?, pregunté. Ahora sé que me usó, que me mintió igual que a ti. La policía me llamó para preguntarme por el seguro de vida. Yo no sabía nada. Me siento una tonta. Por primera vez en mucho tiempo, vi sinceridad en sus ojos. Y aunque no borraba todo el dolor, una parte de mí sintió alivio. «Si de verdad quieres ayudarme, Sofía», le dije, «vas a decir la verdad. Toda». Asintió, con lágrimas cayéndole por las mejillas. Ese día, algo cambió. No era una reconciliación completa, pero era un comienzo. Un pequeño puente entre el abismo que Arturo había cavado entre nosotras. El resultado inesperado no fue solo descubrir hasta dónde había llegado mi hijo. Fue entender que, incluso en medio de la peor traición, todavía podía recuperar algo de lo perdido, aunque fuera a pedazos. A veces pienso que la vida no nos prepara para las puñaladas que vienen de cerca. Una aprende a cuidarse de los extraños, de los vecinos chismosos, de los negocios dudosos. Pero ¿cómo se protege una del abrazo tibio que esconde una mano dispuesta a empujarla al vacío? No hay manual para eso. Y sin embargo, aquí estoy, viva. He pasado noches enteras repasando cada detalle, buscando el momento exacto en que Arturo dejó de ser el niño que me miraba con admiración para convertirse en el hombre que quiso borrarme. Tal vez nunca hubo un solo instante. Tal vez fue una suma de pequeñas decisiones, de rencores acumulados, de ambiciones que crecieron en silencio. No lo sé, y quizás nunca lo sepa. Lo que sí sé es que sobreviví. No porque fuera más fuerte que él, sino porque no estaba sola, aunque al principio lo creyera. Sobreviví gracias a Mariana, esa muchacha que llegó como un rayo de luz cuando yo ya había apagado todas mis lámparas. Sobreviví gracias a esa abogada que me escuchó sin juzgar. Sobreviví porque, aunque Sofía me dio la espalda al inicio, tuvo el valor de regresar y decir la verdad. Aprendí que la soledad puede ser mortal, pero también puede ser maestra. Me enseñó a escucharme a mí misma, a distinguir mi voz entre todas las mentiras que quisieron ponerme en la boca. Me enseñó a no depender del permiso de nadie para existir. No voy a mentir, todavía me duele. Me duele pensar en Arturo y saber que no puedo abrazarlo sin sentir la sombra de su traición. Me duele que las fotos de familia ya no sean un refugio, sino un recordatorio de lo que se rompió. Me duele no poder confiar en que algún día me mire como su madre y no como un obstáculo. Pero el dolor ya no me inmoviliza. Ahora es como una cicatriz. Ahí está, la veo, la toco, pero no sangra más. Aprendí que el perdón no es una obligación, sino una elección, y que a veces no perdonamos para liberar al otro, sino para dejar de cargar su peso. No sé si algún día perdonaré a Arturo. Tal vez no. Tal vez mi paz no dependa de eso. Lo que sí haré es vivir sin miedo a su sombra. Entendí también que la dignidad es un tesoro que nadie puede quitarte, a menos que tú misma la entregues. Y yo estuve a punto de hacerlo. Estuve a punto de dejar que me enterraran viva, de aceptar el silencio como único idioma. Pero me levanté, me defendí, hablé. Y esas son las armas que me devolvieron a la vida. He escuchado decir que la vejez es la antesala de la muerte. Yo digo que no. La vejez puede ser también la antesala de la libertad. Ya no tengo que complacer, ya no tengo que callar para no incomodar. Si algo me dejó esta experiencia, es la certeza de que tengo derecho a ocupar mi lugar hasta el último suspiro.
Cuando camino por el barrio, todavía hay quienes me miran con curiosidad o murmuran a mis espaldas. No me importa. Que hablen, que inventen. Yo sé quién soy, y eso basta. A las personas mayores que puedan escucharme les digo, no se queden calladas. No permitan que las hagan sentir invisibles. Si sienten que alguien las quiere borrar, griten su nombre, cuenten su historia, exijan que las miren a los ojos. Porque la peor muerte es la que ocurre cuando dejamos que nos quiten la voz. No sé qué pasará con el juicio. Tal vez Arturo reciba una condena. Tal vez la ley encuentre algún resquicio para dejarlo libre. Pero esa ya no es mi mayor preocupación. Mi victoria no depende de su castigo. Mi victoria es estar aquí, sentada en mi mecedora, contando mi verdad con la cabeza en alto. A veces, en las tardes tranquilas, cierro los ojos y me permito recordar a mi hijo como fue de niño. Lo veo correr por el patio, con las rodillas raspadas y la risa desbordada. Ese niño ya no existe, pero yo lo amé con todo lo que tenía. Y aunque el hombre en el que se convirtió me hizo daño, el amor que alguna vez sentí no se borra, simplemente cambia de forma. Mi aprendizaje más grande es que no somos responsables de las decisiones que otros toman contra nosotros. No soy culpable de que Arturo eligiera la codicia sobre el amor. No soy culpable de que Sofía dudara de mí. Lo único que me corresponde es decidir qué hago con lo que me queda. Y he decidido vivir. Vivir para mí, para mis recuerdos buenos, para mis plantas, que siguen floreciendo cada primavera, para las charlas con Mariana, que ahora es casi como una nieta para mí, para los pocos amigos que me quedaron, que valen más que 100 conocidos falsos. Tal vez suene egoísta, pero después de todo lo que pasó, me he ganado el derecho de pensar primero en mí. Y si algún día mi voz se apaga, quiero que lo último que se escuche de mí sea que no dejé que nadie escribiera mi final sin mi permiso. Porque al final no importa lo que pongan en un obituario. Lo que importa es la historia que una deja viva en la memoria de quienes de verdad la conocieron. Y yo, Milagros Rentería, estoy aquí para decir que mi historia no terminó cuando alguien lo decidió. Mi historia la escribo yo, hasta el último día. Ahora que me siento aquí, en esta mecedora que cruje con cada balanceo, puedo decir algo que hace meses parecía imposible. Sigo viva. Y no me refiero solo a que respiro o camino. Sigo viva porque recuperé mi nombre, mi dignidad y sobre todo, mi voz. El juicio contra Arturo continúa. Tal vez tarde meses, tal vez años. No sé cuál será el resultado final, y sinceramente, ya no me desvela tanto como antes. Aprendí que mi paz no depende de un fallo legal, sino de la certeza de que hice lo correcto, de que no me quedé callada mientras alguien intentaba borrarme de la historia. Sofía ahora me visita con frecuencia. No hemos recuperado del todo la confianza, pero estamos construyendo algo nuevo, paso a paso. A veces cocinamos juntas, como cuando era niña, y en esos momentos siento que, aunque la herida siga abierta, hay un vendaje firme sosteniéndola. Mariana se ha convertido en parte de mi familia. Viene casi todos los días, me ayuda con los papeles, me acompaña a las audiencias y, lo más importante, me escucha. Me escucha de verdad, sin prisas, sin mirar el reloj, sin cuestionar mis recuerdos. Eso es algo que no tiene precio. He recuperado pequeñas rutinas que creí perdidas. Vuelvo a barrer el patio cada mañana, a regar mis plantas, a preparar mi mole con calma. Incluso he vuelto a leer, algo que había dejado porque no podía concentrarme. Ahora, cada página que paso es como un recordatorio de que sigo aquí, escribiendo capítulos nuevos. Claro que hay días difíciles, días en los que me pregunto cómo llegamos a esto, cómo un hijo puede mirar a su madre y ver solo un obstáculo. Días en los que me duele recordar que las manos que alguna vez me buscaron para protección fueron las mismas que intentaron empujarme a la inexistencia. Pero esos días ya no me paralizan. Los dejo pasar, como nubes pesadas que sé que no se quedarán para siempre. Entendí que sobrevivir no significa que todo vuelva a ser como antes. No,
nada será igual. Pero eso no es necesariamente malo. Ahora soy más consciente de quién está a mi lado y por qué. Sé distinguir entre la gente que se queda por amor y la que se queda por interés. Y eso, aunque sea una lección dura, me da libertad. También aprendí que el miedo es un enemigo silencioso. Al principio, me aterraba enfrentar a Arturo, me aterraba que no me creyeran, me aterraba el qué dirán. Pero descubrí que el miedo se encoge cuando das el primer paso, que una vez que hablas, que denuncias, que dices tu verdad en voz alta, el miedo ya no tiene tanto poder. Hoy puedo salir a la calle y mirar a la gente a los ojos. Algunos todavía me observan con curiosidad o incredulidad, pero ya no bajo la mirada. Que piensen lo que quieran. La verdad la llevo conmigo, y eso me basta. Quiero que quien escuche esta historia sepa algo importante. No se dejen enterrar en vida. No permitan que nadie, ni siquiera la sangre de su sangre, les robe el derecho a existir, a decidir, a ser dueños de su historia. La edad no es una sentencia de invisibilidad. La voz no se apaga mientras uno quiera seguir hablando. Si yo pude levantarme después de ver mi cara en un obituario, cualquiera puede encontrar la fuerza para luchar por sí mismo. No es fácil, es doloroso, agotador, pero vale la pena. Porque no hay victoria más grande que mirarte al espejo y saber que no te rendiste. A veces, por las noches, cuando todo está en silencio, hablo con Ernesto. Le cuento lo que pasó en el día, las pequeñas victorias, las noticias del juicio. Me gusta pensar que, donde esté, se siente orgulloso de que cumplí su última petición, proteger esta casa y con ella la historia de nuestra vida juntos. Y sí, Arturo sigue siendo mi hijo. Nada borrará eso. Pero la maternidad no significa aceptar cualquier cosa. Amar también es poner límites. Amar también es decir basta cuando te están haciendo daño. Quizás él nunca entienda lo que hizo. Quizás nunca se arrepienta. Pero esa ya no es mi carga. Mi carga ahora es vivir. Vivir de verdad. Con mis plantas, mis recuerdos, mis amigas, y con la certeza de que, pase lo que pase, mi historia la escribo yo, nadie más. Así que, si un día ven mi nombre en un obituario otra vez, no lo crean de inmediato. Puede que esté aquí, en mi mecedora, tomando café, mirando el jardín, y sonriendo, porque sé que nadie, absolutamente nadie, podrá volver a enterrarme sin mi permiso. Y eso, para mí, es la mayor victoria.